Muy bien. Hay otro pasaje que es utilizado de la misma manera que se encuentra en Génesis 48, 19. Dice que José fue a visitar a Jacob con sus 2 hijos y dice que José fue y le llevó a sus 2 hijos, que eran Efraín y Manasés, a su papá. Y Manasés era el primogénito, Efraín era su segundo hijo. Y Jacob cambia la bendición con sus manos y pone como si fuera el primogénito, pone a Efraín, que era el más chico, Manasés era el primogénito. Y dice, y se enoja, se molesta José, pero Jacob dice que lo hecho está, y él lo que dice es que su hermano menor, Efraín, el hermano menor que Manasés, será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Entonces, como en la Biblia se utiliza el nombre de la tribu de Israel para representar a todo el reino de Israel o todas las tribus del norte, que estaba dividido Israel en reino del norte y del sur, entonces se usa el nombre Efraín para hablar de todo el reino del norte. Entonces dicen aquí, ok, su descendencia formará multitud de naciones. Como fueron llevadas cautivos a Siria, se mezclaron entre las naciones, y de allí vienen los aztecas y vienen los diferentes pueblos que poblaron Latinoamérica, los indígenas nativos que eran descendientes de ellos, de Israel, se mezclaron entre las naciones, y ahora nosotros estamos volviendo a nuestra identidad. Somos israelitas. Dios está cumpliendo una profecía y vino a buscarnos porque somos las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Te fijas cómo conectan las cosas? Bueno, en este pasaje es una bendición profética de Jacob sobre sus nietos. Y lo único que dice es que Efraín será más grande que Manasés. Aunque interesante, porque Manasés también estaba entre las tribus de Israel, pero bueno, su descendencia formará multitud de naciones. ¿Qué hacemos con esto? Su descendencia formará multitud de naciones. Bueno, es una bendición profética. En hebreo, la palabra multitud de naciones es en hebreo melo hagoyim. La palabra goy en hebreo significa gente, pueblo o nación. Goy es gente, pueblo, nación. Goyim, el im, es el plural, como en español la S. Por ejemplo, nación, naciones. Pueblo, pueblos, ¿verdad? La im en hebreo es plural. Entonces, Goyim es naciones, pero también es gentes, también es pueblos. Y melo significa... los traductores de la Biblia muchas veces ponen multitud de naciones, pero melo significa algo que llena, que lo llena, que llena algo que llena algo. Entonces puede ser plenitud, se traduce como plenitud. Entonces, melo hagoyim significa algo que es plenitud de gentes, plenitud de pueblos, multitud de naciones. O sea, son traducciones correctas, depende de lo que se quiera decir, del contexto. Entonces, Efraín en la Biblia representa todo Israel. Esto es interesante, esto es algo que vemos en el profeta Oseas, es con consistencia. Se le llama a todas las tribus de Israel, se le llama por el nombre de una sola de las tribus, que es Efraín. La casa real de los reyes del norte estaba en Samaria. Allí es donde los reyes asirios llegaron a destruir, a conquistar, estaba en Samaria. Y los primeros centros religiosos israelitas, como Siquem y Silo, estaban allí en Samaria. Entonces, en esa región, del reino del norte, cerca de Samaria. Efraín fue la tribu principal y se convirtió en sinónimo de todo el reino. Entonces, bíblicamente e históricamente, algo bien importante que tomemos en cuenta. La tribu de Efraín nunca se convirtió en multitud de naciones en la Biblia ni en la historia, pero sí se convirtió en plenitud de gentes, en mucha gente. Fue una tribu bendecida, numerosa, una tribu que tenía liderazgo entre las tribus del reino del norte. Era la tribu que representaba a todas las tribus del norte. Entonces, cuando dice Jacob en la bendición que da sobre su nieto Efraín,
teniendo a un lado al primogénito Manasés que pone en segundo lugar, le dice su descendencia formará, y muchas de nuestras Biblias dice multitud de naciones. Y ahí es donde agarra raíces hebreas y dice, aquí estaba escrito, es profético, Melo Hagoyim, se irían entre las naciones de la tierra, y ahora estamos volviendo a nuestra identidad israelita porque nosotros somos descendientes que nos convertimos en gentiles de otras naciones cuando originalmente éramos Israel, que en el libro de Oseas lo amé, le llamaré no pueblo mío, no mi pueblo, y a donde se les dijo no pueblo mío serán llamados pueblo mío, hijos del Dios viviente. Dios está despertando a Israel entre las naciones. Bueno, este no es un pasaje profético de nada de esa historia que han ellos especulado o que raíces hebreas te han dicho equivocadamente, porque tristemente en raíces hebreas no existe ningún erudito con un PhD. Yo sé que el conocimiento envanece y el amor edifica, y que más importante para Dios, de la boca de los niños y de los que se alimentan de pecho has perfeccionado la alabanza. Sé que Dios busca gente sincera, pero no podemos ignorar que hay hombres de Dios sinceros y humildes que han dedicado su vida entera a estudiar las Escrituras en profundidad, el Antiguo, el Nuevo Testamento, con los idiomas originales, y no hay ni uno solo en todo el movimiento de raíces hebreas que tenga un PhD en Antiguo Testamento, en Nuevo Testamento, en teología, que pueda decir, lo que dice raíces hebreas es cierto a la luz de la historia, a la luz de mi experiencia estudiando las Escrituras, es algo que está allí en las Escrituras. No, es una interpretación nueva a base de gente novata, de gente que desconoce las Escrituras y se profundizan mucho y creen que llegan a conocer mucho las Escrituras, pero lo que no conocen de las Escrituras es el contexto histórico y el aprender a hacer un estudio sistemático de la Biblia, donde ven con consistencia su mensaje, que compagina con el mensaje que ellos crearon, con el marco teológico impuesto sobre la Biblia, que se sacaron de la manga apenas en la década pasada, prácticamente, en las 2 décadas pasadas. 24 dice, nosotros a quienes también llamó no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Pablo está hablando de que Dios, a los que son salvos, en Romanos 9, nos ha llamado para ser salvos, no solo de entre los judíos. Cuando Pablo habla no solo de entre los judíos, está refiriéndose no solo a la tribu de Judá, no solo de entre los israelitas, es lo que está diciendo Pablo, de los habitantes de la provincia de Judea, los que tienen su identidad étnica de Israel. Cuando Pablo y el Nuevo Testamento usa la palabra judíos, no es solamente, es de una manera amplia, ¿no? Así como cuando en el Antiguo Testamento se utilizaba Efraín para hablar de todas las tribus de Israel, cuando el Nuevo Testamento utiliza la palabra los judíos, está refiriéndose a todo Israel. Dicen, nos llamó no solo de entre los que son israelitas, sino también de entre los gentiles. Pero bueno, aquí cuando Raíces Hebreas lee este tipo de pasaje, él cree, no nos llamó solo de la tribu de Judá, y piensa, también de entre las tribus de Israel perdidas por el mundo. Pero aquí Pablo nunca dice eso, ¿verdad? Es una suposición que ellos le meten, que no existe en el texto. Como también dice en Oseas, a los que no eran mi pueblo llamaré pueblo mío. El libro de Oseas es un libro donde Dios manda a Oseas a casarse con una mujer adúltera. Esta mujer le es infiel, se va tras sus amantes, y aunque Oseas era su esposo y su proveedor, la vida de Oseas sirve como una señal profética de la historia de Dios con Israel, que a pesar de Dios ser como un esposo para Israel, que les amó, los cuidó, los rescató de Egipto, ellos se han buscado baales, dioses que no son dioses, y termina su esposa prácticamente vendida como en la prostitución. Y Oseas va y la busca de nuevo, la compra, la quiere rescatar. Y eso quiere hacer Dios con Israel. Y una tiene una hija que se llama Lo Ami, y proféticamente dice, no mi pueblo, o sea, no es mi hija. Y eso sirve como una figura de decir, ustedes ya no son mi pueblo, porque se han ido a los ídolos. Entonces ahí Raíces Hebreas dice, ya ves, no mi pueblo, porque se perdieron entre las naciones y dejaron de ser israelitas. No.
El libro de Oseas no está hablando de eso, para nada, ¿eh? Les está llamando a regresar a Dios y están en las mismas montañas de Efraín, están en la misma tierra, no es que están exiliados y Dios les llama a volverse a su Dios, pero eso lo vamos a ver cuando veamos el libro de Oseas. Y sí habla de recogerles de las naciones porque fueron llevados cautivos a Siria el 20% de la población, pero el 80% de la población se quedó allí o fueron al reino de Judá. Pero bueno, dice, como también dicen Oseas, a los que no eran mi pueblo llamaré pueblo mío, serán llamados hijos del Dios viviente, citando a Oseas 1:10, ahí el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo utiliza este pasaje para recordar, así como en Oseas les dice que no eran su pueblo y serán llamados hijos del Dios viviente. Así, todo el que no está en Cristo no es pueblo de Dios, pero a través del Mesías, a través de su salvación, serán llamados hijos de Dios. Y Romanos 9:27 dice, Isaías también exclama en cuanto a Israel, aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo un remanente o solo el remanente será salvo. Dios había prometido que si fueron, por ejemplo, 40,000 cautivos a Siria, y quizá algunos de ellos regresaron después del edicto de Ciro, puede ser que ese edicto, algunos de ellos que mantenían su identidad israelita regresaron, pero si un número súper pequeño se llegó a mezclar y ya se ha mezclado por generaciones con otros pueblos que no son judíos, que no son israelitas, pues obviamente ya no son, eso sí, no, ya se mezclaron. Es como les dije en mi examen genético que me hice, que salió que soy como 1% africano, pero no voy a decir que yo soy africano solo porque tengo un 1% de africano en mi sangre. ¿Por qué? Porque es como si mezclas, por ejemplo, agua con avena y dices, mira, ¿quieres? Te ofrezco tantita agua. No, pues eso no es agua, es avena. No, pero tiene agua. Pues sí, pero ya es avena. Dice la escritura de que solo un remanente sería salvo de la destrucción que vendría y del cautiverio y de la destrucción más que nada que vendría sobre la ciudad. Pero bueno, dice, los gentiles que no iban tras la justicia alcanzaron la justicia. Fíjense cómo Pablo sabe que hay gentiles y no necesariamente como paganos. Aquí está utilizando la palabra goyim o en hebreo, pero en este caso etnos en griego, los etnos, los gentiles, que no iban tras la justicia, alcanzaron la justicia que es por fe. Pero Israel, aquí está hablando de todo Israel, que iba tras, fíjate cómo diferencia a los gentiles de Israel. Pero de acuerdo a raíces hebreas, los gentiles son Israel, que Dios está salvando de las naciones. Pero aquí está diferenciando entre los gentiles que han encontrado a Jesús. Ya no le debería llamar gentiles según raíces hebreas, debería decir las tribus de Israel que han encontrado al Mesías. Pero no dice eso, dice los gentiles que han sido salvos en Jesús. No buscaban la justicia, pero la alcanzaron por medio de la fe en Jesús. Pero Israel, que iba tras una ley de justicia, no alcanzó esa ley de justicia. ¿Por qué? Porque no iban tras ella por fe, sino por las obras. Bueno, en este pasaje de Romanos 9, Pablo cita a Oseas y bueno, donde dice, no mi pueblo y serán llamado pueblo mío, hijos del Dios viviente. Pero ya les platiqué que Raíces Hebreas utiliza esto para decir que no eran pueblo porque se perdieron entre las naciones y cuando descubren su identidad serán llamados hijos del Dios viviente. Pero aquí Pablo en el contexto claramente diferencia entre los creyentes que han encontrado a Jesús, que eran gentiles, que eran de las naciones, no en el sentido de paganos, en el sentido de ser naciones de la tierra fuera de Israel. Encontraron la justicia en Jesús. Bueno, dice Raíces Hebreas que Israel sería llevado a las naciones. Cuando en el año 722 Asiria llevó cautivo 40,000 israelitas, claro, serían llevados entre las naciones. Cuando Nabucodonosor llega en Babilonia y conquista al reino de Judá y lleva una gran cantidad de personas cautivas que Dios había prometido que regresarían, claro que fueron llevados a Babilonia, claro que serían llevados a las naciones, pero no como una palabra profética de que Israel llegaría a las Américas y los aztecas eran hebreos que llegaron
y se perdieron su identidad. Y muchos siglos después, los que somos mexicanos estamos recobrando al venir a Jesús nuestro llamado como israelitas. Eso, perdónenme la palabra, no es una grosería donde yo soy, es un disparate. Algo que no compagina es lo que significa un disparate. Algo que no encaja. Y porque no, ni genéticamente, ni bíblicamente, ni históricamente. Ezequiel 36:19 dice el profeta Ezequiel: antes de ir a Jeremías, en realidad si fuéramos cronológicamente, debería haber ido primero a Jeremías. Pero como estamos hablando de esta declaración de raíces hebreas, que Israel se convirtió en gentiles y que por eso ahora al volver al Mesías, a Yeshua, están volviendo al pacto de Dios con Israel, guardando todo lo que la Torá dice para ser étnicamente israelitas. Por eso estoy comenzando con Ezequiel, porque Ezequiel dice, en Ezequiel 36:19, los esparcí entre las naciones y fueron dispersados por las tierras, conforme a sus caminos y a sus obras los juzgué. Conforme a sus caminos y a sus obras los juzgué. Bueno, ¿quién era Ezequiel? Ezequiel era un sacerdote que se preparaba para ser sacerdote en Jerusalén, en el templo, pero vino la cautividad y fue llevado cautivo a Babilonia. Estaba en el año más o menos 597 antes de la destrucción total de Babilonia sobre el reino de Judá, sobre la casa de Judá. En el año 597 fue llevado cautivo y estaba 5 años después de la cautividad. Entonces estamos hablando del año 592 antes de Cristo. Estaba a orillas del río Quebar y estaba allí Ezequiel y tuvo una revelación de Dios y empieza a tener su llamado profético, pero él era un sacerdote. Por eso Ezequiel habla mucho de la presencia de Dios en el templo. Ezequiel al inicio habla de unas ruedas, muchos creen que es una declaración de los extraterrestres, los ovnis. Nada que ver. Lo que está hablando Ezequiel, está hablando de la gloria de Dios sobre querubines, que estaba allá en Jerusalén, pero era una visión de que la gloria de Dios podía estar con los cautivos, aunque estaban hasta Babilonia, podía estar con ellos la gloria de Dios que moraba en el templo. Y él piensa mucho en el templo, habla de un templo maravilloso que será construido, porque él como profeta lo que le preocupa es eso, la presencia de Dios con su pueblo. Entonces dice, está él profetizando ya durante el cautiverio. Después viene la cautividad, la destrucción en el año 586. Ezequiel comenzó a profetizar desde un poco antes y estuvo profetizando. Y dice, los esparcí entre las naciones y fueron dispersados por las tierras. Conforme a sus caminos y a sus obras los juzgué. Y luego serían recogidos de entre las naciones. Raíces Hebreas dice, esto es lo que está pasando ahora, 2700 años después, a través de nuestro movimiento que nadie va a parar porque el Padre está llamando con su silbido a la gente y por eso la gente está saliendo de la idolatría, de las congregaciones cristianas que están cegados. La verdad es terrible lo que piensan de nosotros. Y lo piensan sinceramente porque los engañaron con este argumento y esta especulación. Ezequiel 36:24 dice, porque los tomaré de las naciones, los recogeré de todas las tierras y los llevaré a su propia tierra. Otra versión dice, los traeré a su país. Aquí es una declaración de la gente en el cautiverio. ¿Dónde se encuentra Ezequiel? En Babilonia, en las tierras del imperio babilónico. No se encuentra en Judea, en el reino del norte ni del sur. Está lejos de la tierra que Dios le dio a Israel. ¿Y qué está pasando? Bueno, el cautiverio babilónico, de los cuales una gran cantidad de ellos son israelitas. Por eso siempre Ezequiel se refiere, dile a Israel. Y las profecías no son a Judá, sino a Israel. Aunque el cautiverio es babilónico, que fue en Judá,
Las profecías siempre son a Israel. Israel estaba presente ahí en Judá. Y les dice, los tomaré de las naciones y los recogeré, porque estaban ahorita entre las naciones, estaban fuera de la tierra que Dios les había dado. Y dice, y los llevaré a su propia tierra. Fíjate cómo la profecía tiene que ver con un retorno del exilio, tal y como iba a suceder en este tiempo. Serían llevados a las naciones. Es un anacronismo, o sea, algo que se aplica fuera de tiempo y lugar, un error que resulta de situar a una persona o cosa en un periodo de tiempo que no corresponde. Están situando la profecía para estos tiempos, pensando que Ezequiel estaba hablando de que los mexicanos, los peruanos, los ecuatorianos, y serían llevados a Perú, a Ecuador, a México, a Inglaterra, y Dios los recogería de entre todas las naciones con el llamado del Espíritu de Dios, del Ruach HaKodesh, llamándoles a volver a Yeshua y a la Torá, y es un cumplimiento profético, cuando claramente Ezequiel está hablando en una profecía en un tiempo específico, bajo circunstancias que podemos leer en el texto y saber lo que está pasando, que nada tiene que ver con una profecía hasta hoy, que Dios está llamando a un ecuatoriano, un peruano, un mexicano, recobrando su identidad. Entonces, Raíces Hebreas lo ve como una profecía para hoy, pasando por alto el contexto del profeta Ezequiel. En el año 592 a.C. habla de traerles a su tierra de regreso después de ese exilio, y esto se comenzó a cumplir tal como lo había dicho por obra del Espíritu Santo Isaías, nombrando al rey Ciro de Persia, que les traería de regreso a la tierra. Ciro, cuando conquista Babilonia, este rey persa lo que hace es que permite a los judíos regresar a su tierra tal como Dios lo había anticipado, tal como Jeremías anunció que estarían 70 años en el cautiverio y serían traídos de las naciones de regreso, y tal como Esdras y Nehemías lo muestra. Raíces Hebreas pasa por alto absolutamente el contexto histórico de estos pasajes, la situación que vivía el autor y la audiencia a la que escribe, y también pasa por alto el contexto que cuando lees está diciendo que los regresará a su tierra. Si fuera un cumplimiento profético de nuestros tiempos, entonces toda la gente que ha caído en Raíces Hebreas debería estarse yendo a vivir a Israel ahorita mismo para cumplir esa profecía. Ezequiel 36, 26 al 28 dice, les daré un corazón y un espíritu nuevo. Hermanos, de verdad oro. Este es un video largo, hecho con amor. Yo oro que Dios use esta enseñanza en la vida de algunos de ustedes que estás llegando a ver este video, que te has empezado a empapar en las enseñanzas de Raíces Hebreas. Pensaste que te estaban diciendo la verdad, que estabas recobrando tu identidad, que este es un plan profético del Padre, y oro que Dios descurra la venda que te están poniendo en los ojos y que puedas ver la verdad, que innecesariamente has caído en manos de un movimiento que apenas surgió hace 2 décadas y que no existía por 19 siglos y que te han engañado sin querer. Dice la Biblia, irán engañando y siendo engañados. Dice, les daré un corazón y un espíritu nuevo, haré que anden en mis estatutos y que cumplan mis ordenanzas. Claro, Dios quería que Israel estuviera bajo su pacto que Dios les dio, que fueran obedientes a la Torá, por supuesto. Era la forma de vivir en santidad, de agradar a Dios, la revelación que Dios les dio a Israel. Dice, habitarán en la tierra que di a sus padres y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Es una referencia al retorno del cautiverio en Babilonia, y así como se promete, así sucedió. Habitarán en la tierra no aplica a los miles de cristianos que fueron engañados por este movimiento de Raíces Hebreas, que no viven en Israel, porque la profecía implicaba regresar a Israel, era una restauración territorial nacional, no solo descubrir tu identidad en el Mesías y empezar a guardar el Shabbat, las fiestas de Israel y volverte israelita en la forma de celebrar la adoración a Dios. En Ezequiel 14:6 dice, di a la casa de Israel. Qué interesante, porque Ezequiel está
entre los cautivos de Judá en Babilonia, y los que están con él vienen de ese cautiverio. Pero Dios no le dice di a Judá, sino di a la casa de Israel. Así dice el Señor, conviértanse y vuélvanse. Hijo de hombre, habla a la casa de Israel y diles. Recuerda que de los 120,000 que vivían en el reino de Judá en el siglo VIII antes de Cristo, 80,000 eran personas eran israelitas que habían emigrado de Israel y que habían llegado, eran inmigrantes en Judá. Bueno, en Ezequiel 37 hay una famosa historia donde Dios le muestra a Ezequiel un valle lleno de cadáveres, de huesos, lleno de huesos muertos, de muertos. En esta visión le muestra un valle de huesos secos y le dice, volverán a vivir, dice, tú lo sabes, Señor. Y Dios empieza a unir los huesos y a recubrirlos de carne y a darles vida. Y Ezequiel 37 es una visión profética de que Dios puede resucitar a su pueblo en el cautiverio en Babilonia, que volverán a tener vida aún en medio del exilio de su cautividad. Ezequiel 37:11 dice, luego me dijo, hijo de hombre, estos huesos que ves son el pueblo de Israel. Fíjate que no dice, refiriéndose a todo Judá y a Israel, son el pueblo de Israel. Ellos dicen, nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanza, estamos perdidos. ¿Por qué? Porque estaban en el cautiverio cuando escribe en Babilonia, cuando escribe y profetiza Ezequiel. Y en el verso 12 le dice, profetiza y adviérteles, pueblo mío, abriré tus tumbas y te sacaré de ellas y te haré regresar a la tierra de Israel. Fíjate que es una profecía de identidad nacional, donde estando en el cautiverio les dice, yo no he acabado mi obra con ustedes, van a regresar a la tierra, tal como sucedió con Esdras y Nehemías. Preciosos libros. Ve a tu Biblia y lee Esdras y Nehemías. Ve lo que sucedió. Y dice el verso 15 y 19, toma una vara y escribe en ella para Judá. Aquí habla de la casa de Judá y de la casa de Israel, porque eso era todo Israel que había sido dividido, aunque todos eran israelitas, pero porque todos eran el pueblo de Israel. Y en la tribu de Judá había muchas personas que habían sido inmigrantes de las tribus del norte. Pero aquí lo que Ezequiel quiere decirles es que muchos de ellos estaban llorando y diciendo, éramos un reino bajo David y Salomón. Éramos un reino grande. Dios nos dio su ley, su revelación. El reino del norte fue destruido. Cesó de ser una entidad política. El reino del sur, ahorita lo estamos viendo destruido. Tanto la casa de Israel como la casa de Judá han sido destruidas. Ya no hay esperanza. Somos como un valle de huesos secos. Entonces, Jeremías agarra un palo de árbol, una rama de árbol, y le pone en letras hebreas para Judá. A otra le pone para Efraín o para Israel, reino del norte, reino del sur. Dice, únelas para que se hagan una en tu mano. Y dice, las haré una sola vara y serán una en mi mano. Aquí Dios promete que volverá a resucitar al pueblo. Isaías había prometido que solo un remanente sería salvo, pero que el plan de Dios para tener un pueblo llamado Israel continuaría y serían unidos. Y eso pasó, porque ya había de los 120,000 en el siglo VIII, 80,000 eran de las tribus de Israel. Y dice aquí en el verso 22, y haré de ellos una nación en la tierra, en los montes de Israel. ¿Te fijas? Aquí no está diciendo que aquí está hablando de una restauración territorial y nacional. No está hablando de que las personas entre las naciones descubren su identidad israelita. Aunque sí esperan los de raíces hebreas que Dios de alguna manera inexplicable, un misterio, va a juntar a los judíos, a los judíos en Israel o judíos ortodoxos de ellos, va a juntar algunos con los creyentes gentiles entre las naciones y hacer
pues ya son todos los que vienen a Cristo, sean judíos o gentiles, ya son un solo pueblo en Cristo. Eso es algo bíblico, según Efesios capítulo 2, lo vamos a ver en el siguiente video. Bueno, la promesa de Ezequiel 37 está ligada a la tierra en sí misma. No puede ser una referencia a creyentes entre los gentiles que encuentran su identidad en Israel. Es una restauración étnica y física, nacional en la tierra prometida. Y también podría ser una luz de restauración, porque cuando habla, sobre todo en Jeremías, cuando habla que le restaurará a su rey, es una luz de la restauración que viene a través del Mesías, de Jesús, en el cual tiene cumplimiento último eso de poner en nuestros corazones su ley. Se refiere a poner su voluntad, sus mandatos para que seamos obedientes a la voluntad de Dios, y no necesariamente, porque eso lo muestra Hechos 15 con claridad y el libro de Gálatas, todas las cosas que Israel estaba obligado bajo el primer pacto. Pero bueno, sobre todo en Ezequiel lo que vemos es la presencia de Dios entre su pueblo, porque Apocalipsis capítulo 21, como vamos a ver en el siguiente video, utiliza las profecías de Ezequiel para hablar de esta nueva Jerusalén que desciende del cielo, con la presencia de Dios allí con su pueblo, donde Dios mismo será su luz. El autor de Apocalipsis utiliza profecías de Ezequiel, también de Isaías. Bueno, ¿saben una cosa, hermanos? Íbamos a ver ahorita lo del nuevo pacto de Jeremías 31, 27 al 34, que este nuevo pacto era con Israel y Judá, no con los gentiles. Y vamos a ver en qué manera el autor del libro de Hebreos utiliza este nuevo pacto y cómo Cristo establece un nuevo pacto. Pero aquí es donde Raíces Hebreas dice, no, es que este pacto no era con los gentiles, así que los que estamos salvos en Jesús de entre las naciones somos Israel, porque solo Israel estaba contemplado en este pacto. Bueno, es una mala interpretación de Jeremías. Lo voy a mostrar en el siguiente video. Pensé que me iba a dar tiempo hoy.